Como tú sabes, ya tenemos muchos años participando en el tema de seguridad. Te estoy hablando desde el 83 aproximadamente, que me tocó a mí participar en seguridad pública municipal en Ciudad Juárez. Un ministerio público, yo no sé, tendrá 400, 500 carpetas arriba de su escritorio. ¿A cuál le va a poner atención? Pues tú lo que quieres es que si fuiste a denunciar que te robaron el tanque de gas de tu casa, pues que den con los responsables y que te regresen el bien. Pues es parte de la... ¿Por qué no se denuncia? Por el temor. El temor. Estamos hablando de que ni el 1% llega a una sentencia a veces, fíjate, del global de los delitos. La estadística dice que el 96% de los delitos quedan impunes. ¿Qué tal, amigos de La Mera Neta? Un placer saludarles. Hoy súper contento porque me encuentro con una persona, una figura muy importante, no a nivel ciudad, ni a nivel estatal, sino a nivel nacional. Y pues me va a dar mucho gusto que lo puedan conocer y que podamos platicar sobre temas de suma importancia para nuestro país. Ignacio Manjarres Ayú, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo has andado? Oye, por ahí te he visto que acabas de llegar hace poco de la Ciudad de México. Estuviste por allá haciendo un trabajo respecto a tu chamba de la seguridad, tu participación dentro de la Comisión Nacional de Seguridad. Quisiera que me platicaras cómo te fue, primero que nada. Y hay gente que te conoce, obviamente, pero hay gente que a lo mejor no conoce mucho esa participación tuya. Sí, fíjate, pues no es chamba, es algo voluntario. Okay. Como todo lo que tratamos de hacer desde la ciudadanía, como debería mucha gente de participar. Pues participamos ahora pues es una convocatoria que hace el Gobierno de la República, lo que es la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para buscar representantes de la sociedad civil como invitados permanentes del Consejo Nacional de Seguridad. Este evento es cada 2 años, se hace por medio de una publicación del secretariado. Participamos en esta ocasión. Quiero comentarte que yo ya estaba como suplente los 2 años anteriores, pero en esta ocasión pues ya nos tocó llegar a la titularidad. Okay. Somos 5 invitados permanentes de todo México. En esta ocasión una persona es de Nuevo León, otra persona es de Sinaloa, 2 personas de la Ciudad de México y tu servidor aquí del estado de Chihuahua. Órale. Oye, Ignacio, es importante dar a conocer que ustedes 5, los 5 invitados permanentes, son la voz de la ciudadanía en este organismo. Así es, bueno, presumiblemente debe de ser la voz de la ciudadanía. Sí, en el Consejo Nacional de Seguridad, ¿quién es el que lleva el Consejo Nacional? Lo preside el presidente de la República, participa la secretaria de Gobernación, participan los secretarios tanto de Marina como de Defensa, el procurador y otras instancias que tienen que ver con la seguridad pública a nivel nacional. Hay que decirlo claro, tenemos voz, no tenemos voto, y yo creo que es algo importante ocupar los espacios como ciudadanos y ocupar todos esos espacios que permite la misma ley o la autoridad a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal para poder llevar ese sentir de la sociedad de lo que está pasando en los diferentes temas. En este caso, bueno, pues en el tema de seguridad. De seguridad. Ok, ahí hay una cuestión importante, Nacho. Muchas veces nos estamos quejando de que pues, las cosas no andan bien. Y creo que el tener esa figura de la ciudadanía en este tipo de organismos o en este tipo de áreas de trabajo del gobierno en los 3 niveles, pues nos permite ahora sí que tener una participación un poquito más activa, más directa, y que es la parte, me parece que en donde pueden funcionar las cosas porque ustedes no los está moviendo el dinero, no los está moviendo otro interés cochino por ahí. No, al revés, nos cuestan viajes, nos cuesta estancias, todo eso es por gastos personales. No hay ni un 5 que el gobierno te pague, y lo dice muy claramente en la convocatoria, que es totalmente voluntario y que no percibirá ningún sueldo ni remuneración a cambio de este servicio social. Correcto. Ok, ¿qué has logrado hasta el día de hoy en este ámbito que te has desenvuelto de la seguridad? Mira, yo creo que el llevar ante el seno de la seguridad lo que estamos viviendo, no lo que nos quejamos, sino lo que estamos viviendo todos los ciudadanos en materia de seguridad, es importante ahora sí poner el dedo en la llaga.
De que lo lleve uno a que llegue a haber cambios, bueno, es otro cantar. Pero por lo menos la voz ciudadana a través de los 5 representantes lo hacemos, y si la autoridad pues nos hace caso, pues se lleva a cabo. Pero sí creo que es importante estar ahí, sí creo que es importante que nos escuchen, sí creo que es importante lo que tú dices, que la ciudadanía participe. Mira, a nivel local, los municipios también tienen comités de seguridad donde pueden participar los ciudadanos. Sí, por ejemplo, en el municipio de Chihuahua sabemos que participa universidades, que participa sector empresarial, que participan algunas organizaciones de la sociedad civil en esos consejos ciudadanos, ante la policía municipal. Ante la instancia estatal existe el Consejo Estatal de Seguridad, donde pues ahí por dedazo, desgraciadamente es como se escogen a los 6 participantes del Consejo Estatal. Y como en el Consejo Nacional pues es una convocatoria abierta, pues uno lleva sus papeles, pues todos los requisitos que ponen ahí, y si bien nos va, pues nos escogen. En este caso, afortunadamente estamos ahí participando. Como tú sabes, ya tenemos muchos años participando en el tema de seguridad. Te estoy hablando desde el 83 aproximadamente, que me tocó a mí participar en seguridad pública municipal en Ciudad Juárez. Y luego me tocó participar en gobierno del Estado, no directamente en seguridad, pero sí con circunstancias que me hacían llegar a la parte de seguridad a través de las comunicaciones. Y bueno, en lo que tiene que ver la parte de Coparmex, hay que decirlo claro, pues desde el 2005 participando con el municipio y con algunas decisiones estatales. Y en esta ocasión, bueno, pues ya estamos a nivel federal, llevamos 2 años ahí en la parte como suplentes, que te permite ya estar enterado de circunstancias, todavía no en funciones, pero te permite ir conociendo el camino. Okay. Ahora, ¿qué sería esa fuerza motivadora que a Nacho lo ha llevado a prestar ese servicio, que es un servicio altruista, en donde incluso te está costando, en donde te roba tiempo de tus actividades, en donde a lo mejor es criticado, incomprendido, señalado, y que a ti te toca estar poniendo ahí el dedo en la llaga como representante? Sí, hay de todo. Déjame te digo una cuestión, yo creo que es algo que lo trae uno en el ADN. Mis padres participaron muchos años en cuestiones altruistas, en Rotarios, en Cruz Roja, en varias instancias, en lo que era antes el DIF, que era el INPI, anteriormente, hace muchos años, que las ferias de Santa Rita inclusive ponían desayunitos para que recabar fondos para lo que tenía que ver el INPI en aquellos años, ahora DIF. Y pues yo creo que lo vas viendo desde chico, esa participación, y bueno, pues ya la traes y ya la vas desenvolviendo conforme se te presentan las oportunidades en la vida. Pero hay que buscarlas también, no llegan solitas. Correcto. Hay que ir a buscarlas y sacarlas y llevarlas pues lo mejor posible. ¿Te ha tocado en este tiempo, Nacho, que alguien te haya querido meter ahí el piecito porque te toca pues de repente estar dando a conocer a la ciudadanía de repente cosas que no son del todo agradables? Y este tema en particular no es para nada cómodo el abordarlo. Sin duda, fíjate que sí, de varias partes y algunas personas, inclusive algunos gobernantes, pues eres incómodo porque transparentas las cosas y a veces a los políticos o a los gobernantes pues les hace ruido, ¿verdad? La piedrita en el zapato, ¿no? A pesar de que son muchos de estos o la mayoría de los números que están en el Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad son números oficiales. Déjame te cuento un poquito por qué números oficiales. El Secretariado del Ejecutivo es una instancia que tiene muchas funciones, entre ellas el recopilar la información que mandan las fiscalías de los estados a la Ciudad de México. Y lo único que hacen es juntar los números, ponerlos de una forma más transparente y que se pueda conocer a través de las plataformas de internet inclusive. Pero bueno, pues ahí están. Y no las utilizas, y no, como ciudadano no las buscas, no las ves, no las analizas. Y es parte de lo que de alguna manera me ha tocado a mí hacer, analizar mensualmente o bimestralmente, ya desde hace muchos años. Primero a través de Coparmex, cuando estuve de presidente aquí el Centro Empresarial, teníamos cada 2 o 3 meses una rueda de prensa con un semáforo delictivo. El semáforo muy sencillo. Números verdes cuando mejoraba la cosa, amarillos cuando ahí estaba y números rojos cuando se incrementaban
los diferentes delitos. Por lo regular analizábamos 6 delitos que tenían que ver con homicidio, robo a casa habitación, robo a comercio, extorsión y robo de vehículo. Entonces, creo que son delitos que nos afectan. Homicidio porque es algo que es la pérdida de vidas. Y sin duda como país nos debe estar afectando por la cantidad de personas que pierden la vida en homicidios dolosos. Lo que tiene que ver con robo de vehículos, pues hemos sido víctimas, yo creo que todos, del robo de vehículos. Lo que es robo a casa habitación, pues también. Sí. Robo a negocio, pues también. Inclusive hemos incursionado en 2 delitos más que tiene que ver con narcomenudeo y lo que tiene que ver con violencia familiar, que en los últimos años, sobre todo poquito antes de la pandemia, pues se ha incrementado exponencialmente y son delitos que nos afectan a todos como ciudadanos. Narcomenudeo, pues no sabemos quiénes pueden ser víctimas cerca de nosotros. Entonces creo que es importante darlo a conocer en las pocas denuncias. Esa es otra cosa que también te quiero comentar, que desgraciadamente no denunciamos. Fíjate, hay una estadística aproximada a nivel nacional que entre el 15 y el 20% son las denuncias que se tienen, que se presentan ante el Ministerio Público denunciando cualquier tipo de delito. Entonces se tienen una cantidad muy alta que no se denuncia, estás hablando alrededor de un 85%, que no se conoce numéricamente en estadísticas. No quiere decir que no te asaltaron, no quiere decir que no te extorsionaron, no quiere decir que no pasan estas cosas. Y ahorita si quieres que podamos... Ahorita hablamos de estadísticas, Nacho. Una pregunta sobre ese tema en particular. ¿Quiere decir que las estadísticas que conocemos o los datos que tenemos del gobierno no son al 100% no reales? O sea, claro, están precisamente porque no hay denuncia, porque hay desánimo de la ciudadanía para denunciar. Pues entonces el monstruo todavía es más grande de lo que se plantea, ¿no? De los números que yo tengo, el secretariado, pues hay que multiplicarlos por un 85% adicional, de acuerdo a lo que maneja el INEGI que no se está denunciando. El INEGI genera estadísticas de diferentes índoles, el ENSU, el ENVE, etcétera. Estadísticas que algunas se hacen cada mes, otras cada bimestre, y por ejemplo la que tiene que ver con estadísticas de robo a negocio es cada 2 años, desgraciadamente. Entonces, pero el INEGI es una instancia que qué bueno que tenemos un INEGI que mantiene análisis de lo que tiene que ver la inseguridad en México, que es otra de las instancias que deberíamos de consultar para enterarnos cómo están las cosas. Inclusive hay estadísticas que se presentan de las 50 ciudades más importantes de México, entre ellas está Chihuahua, obviamente. Entonces, creo que es importante que nos enteremos, creo que es importante que participemos como ciudadanos, que no nos quejemos nada más y querramos en el café o en las reuniones familiares quejarnos. Para empezar, denunciemos por lo más mínimo que sea un delito, irlo a denunciar. Por otra parte, pues tenemos también el problema de los ministerios públicos, desgraciadamente insuficientes. Sí. Ahorita podemos ver que un ministerio público, yo no sé, tendrá 400, 500 carpetas arriba de su escritorio. ¿A cuál le va a poner atención? Puede ser motivo de corrupción, ¿eh? Claro. Sube la carrillita, ponle más atención por varios temas, puede ser influyentismo, etcétera. Pero pasa, y pasa porque tenemos un ministerio público muy delgado en personal que requiere mucha capacitación, que requiere instalaciones adecuadas. Yo no sé si ha sido a los ministerios públicos. Hace muchos años me ha tocado ir. Libros por todos lados, archiveros por todos lados, un desorden que es hasta impropio para una fuente de empleo como pueden ser los ministerios públicos, mal pagados. Sí, las condiciones no son las adecuadas. No son las Incluso adecuadas. No hay tecnología. La tecnología es viejísima la que se utiliza, creo ¿no? Que hay estados que la han mejorado, sí, pero a fin de cuentas las condiciones de trabajo de los inmuebles y las circunstancias de no privacidad, inclusive están escritorios enfrente de otros, ahí va uno a levantar una denuncia, se está enterando todo el mundo. Entonces hay una desconfianza.
por varias circunstancias, porque pues, no lo atienden a uno en algunos lados. Hablo en general de todo lo que tiene que ver a través de la República Mexicana del fuero común. Los federales después hablamos. Ese es otro tema. Es otro tema. Pero los del fuero común son los que más delitos llevan, porque la mayoría de los delitos son del fuero común, incluyendo el homicidio. Hay que decirlo claro. Lo único que no, dentro de lo que conocemos, es el secuestro. En el 2011 se hizo una reforma federal donde el secuestro sí es ya de competencia federal. Y eso lo desconoce mucha gente. Correcto. La parte cuando se considera que es una acción de la delincuencia organizada, también tengo entendido que ya se involucra lo federal. El federal, ¿no? Pero bueno. ¿O depende del resultado de la acción pues de la organización? tiene que llegar primero es el fuero común, o sea, el Estado, ¿verdad? Y el Estado determinará si tiene que ver competencia federal. Pero yo, como lo he criticado muchas veces en lo que puede ser un homicidio, dicen, es que es del fuero federal porque fue por un arma exclusiva del uso del ejército. Sí. Abre dos carpetas, una por el uso del arma y otra por lo que tiene que ver quién le quitó la vida, ¿verdad? Claro. Sí, se pueden hacer dos investigaciones paralelas. Así es. Pero fíjate, recuerdo hace algunos sexenios, hablando del estado de Chihuahua, cuando se desató la violencia, aquella de manera indiscriminada. 2009, 10, por ahí. 11, 12. Iba a decir qué gobernador era, pero bueno, vamos a pisar callos. No es la intención, creo que no sirve de mucho. Pero en aquel entonces que la procuradora que estaba, la pusieron en jaque en aquellos años, se hizo como que una práctica común de que encontraban a alguien muerto, ejecutado, y rápido le ponían la etiqueta, producto del crimen organizado. Y te lo quitabas, o sea, empezó a aventar el gobierno estatal la pelotita a otro lado, ¿no? Coloquial, pateaban el bote hacia enfrente. Exacto. En lugar de investigarlo. Y eso es común en muchos lados. Si tú ves las noticias día a día, muchos de los delitos no se ve que lo estén investigando los ministerios locales, ¿verdad? Se lo pasan a la federación por el asunto de que pues murió por un proyectil de arma de fuego uso exclusivo del ejército. ¿Que es que de 9 milímetros para arriba? No, menos. Sí. Desde 38. De 38. De 38 ya por ahí. Nacho, fíjate que voy a comentarte algo que se me está viniendo a la mente. En aquellos ayeres me tocó platicar con personas de comunidades muy marginadas de la ciudad de Chihuahua y me decían, no me dijeron quiénes, pero me decían que era muy fácil que arreglaran problemas de cualquier tipo con un tiro de gracia en la frente, porque esto simulaba lo que estábamos platicando, que era un ajuste de cuentas entre grupos criminales. A río revuelto, ganancia de pescado. Sí. Ahora, ustedes como representantes ciudadanos son personas que no les interesa cómo está catalogado en la ley y quién lo atiende, si es por la parte federal o la parte estatal, sino lo que quieren es que haya resultados, ¿no? Y evidenciar. Los queremos resultados. Si tú así pones una denuncia, pues quieres que se te atienda, que llegue hasta sus últimas consecuencias. Claro. Que se judicialice el asunto. Que un juez, con el análisis, con la ley en la mano, pues ponga las sanciones correspondientes. Y puede ser desde reparación del daño, puede ser trabajo social, puede ser hasta llegar a la privación de la libertad. Entonces, pues tú lo que quieres es que si fuiste a denunciar que te robaron el tanque de gas de tu casa, pues que den con los responsables y que te regresen el bien. Claro. Y estoy hablando de algo muy común, el robo de tanques de gas y de muchos artículos de primera necesidad, que cuánto les cuesta a mucha gente de escasos recursos el volver a comprar otro o cualquier artículo de la casa, pues significa un problema. Y fíjate, son los que menos se denuncian realmente, porque dicen, pues ya mejor, ahí déjalo. Compro otro mejor. ¿Para qué voy a perder el tiempo y llevar la factura del que compré? Una serie de requisitos que sí se debería de buscar ser más prácticos dentro de las leyes para poder justificar la propiedad. Yo no te digo un vehículo, pues un vehículo ya es otra cosa, pero hay muchos artículos que debería ser de una manera mucho más práctica el poder justificar que es un bien que se te fue sustraído y de que hay alguien que lo tomó sin permiso, lo robó.
Claro. ¿verdad? Sí, pero eso, quieras o no, desalienta muchísimo y por eso yo creo esa estadística, ¿no? De tener un 85% de delitos que no se Son denuncian. muchas cosas. Es la desconfianza, es para qué voy a perder el tiempo, no lo voy a recuperar, hay que corrupción, de todo. Eso lo puedes ver en las estadísticas del INEGI, cómo están categorizados y cuál tiene más y cuál tiene menos. Entonces, el INEGI pudiéramos pensar que es la estadística un poquito más cercana o un mucho más cercana a la situación real del país. En el análisis de los números, de cómo están sucediendo las cosas, porque también hay una parte de lo que es la percepción, y ellos analizan también la percepción del ciudadano. Del ciudadano. Es decir, como me ha ido en la feria, puedo dar yo mi opinión. Claro. Ok. Nacho, ahorita hablabas acerca de la falta de privacidad cuando va uno a poner una denuncia ante el Ministerio Público. Conocí un caso de una persona que fue a hacer una denuncia. Está hablando con la persona que le está levantando el acta, la típica acta, y había personas muy cercanas a él ahí. Y cuando él está haciendo su denuncia, alguien de ahí escucha y da el pitazo de que esta persona estaba denunciando a fulanito. Pues, ¿qué crees? Tomaron represalias la gente a quien estaba denunciando. Entonces, se convierte en algo, pues ahora sí te la estás jugando aún más ir a denunciar. Precisamente, pues es parte de la... ¿Por qué no se denuncia? Por el temor. El temor. Pero sí, yo insisto, y lo digo claro, necesitamos tener la valentía de ir a denunciar porque es una responsabilidad el denunciar algo que está fuera de la ley. Y el robo es fuera de la ley, y otros tipos de delitos también. Pero es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Tú ahorita preguntas, ¿qué pueden hacer los ciudadanos? Pues para empezar, si son víctimas, vayan y denuncien. Aunque no se resuelva, pero por lo menos te queda en las estadísticas y se puede ver dentro de la estadística cuántas denuncias hay de los delitos, cuántas se judicializan, cuántas llegan a una sentencia, porque esa es la otra. Si hablamos de sentencias, pues realmente estamos hablando de que ni el 1% llega a una sentencia a veces, fíjate, del global de los delitos. Que ya ahí estamos pasando en la parte judicial. A la parte judicial, a la parte que depende del Poder Judicial de la Federación en su momento o la parte judicial de los estados. Ok, bueno, pero sí, de ahí como bien también dices, pueden intervenir los jueces, los diputados. En lugar de andar perdiendo el tiempo, deberían de analizar qué es lo que está pasando en el Poder Judicial, en la interpretación de las leyes y hacer las leyes que sean de una manera más fácil de interpretar y que pueda tener pues diferentes sanciones y que se puedan ver las cosas de diferente óptica para poder pues sacar de la circulación a aquellas personas. La estadística dice que el 96% de los delitos quedan impunes en toda la cadena. Y en ambos fueros, federal Entonces, y ¿qué común. pasa? Un amante de lo ajeno dice, pues nada más tengo el 6% de posibilidad de que me agarren. Se va por el 94. Se va por el 94. Sí, yo lo haría, las estadísticas o las probabilidades ahí están a tu favor. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el sistema de seguridad necesita ponérsele atención desde lo básico. Y lo básico estoy hablando desde los recursos que se requieren, y te lo digo claramente, cada vez los presupuestos que vienen de la federación, porque la federación es la que más recauda, que son asignados a seguridad, cada vez son menos. Sí ha aumentado en los últimos años lo que es el presupuesto para las Fuerzas Armadas. Pero bueno, pues hay que ver que las Fuerzas Armadas ahorita traen 100 y pico de tareas que no le corresponden. Claro. Necesitan recursos, pero se lo están quitando a seguridad pública, porque seguridad, ya otros presupuestos, pero seguridad pública en específico, pues va a la baja, no trae el porcentaje. Dicen por ahí que un país que tiene seguridad le dedica, si mal no recuerdo, arribita del 2% del Producto Interno Bruto a la seguridad. Aquí no llegamos ni al 0,5%. Okay. Entonces, si queremos mejorar la seguridad, sin duda tenemos que inyectarle recursos que vengan de la federación, que se dispersen a los estados y a los municipios. ¿Por qué a los municipios? Insisto, porque es la policía más cercana a ti. Si tú tienes un delito que vas a denunciar o eres víctima de un delito más bien,
vas a marcar el 911 y el primero que va a llegar a tocarte la puerta es la policía municipal. Sí, sí, Y es puede llegar el más con próximo. tecnología o puede llegar a caballo, según el lugar donde estés, ¿verdad? Exacto. Entonces sí necesita recurso el Estado mexicano, designarlo a estados y municipios para poder mejorar. Aparte de las estrategias, aparte de la tecnología, aparte de muchas cosas. Pero bueno. El dinero. Oye, Nacho, pero hay una cuestión aquí importante. Con lo que hemos platicado hasta ahorita, que todavía no nos metemos a datos, sí, a las estadísticas que te pedí que nos trajeras para esta plática, hay una situación en la cual el presupuesto, o sea, sí lo propone el Ejecutivo, pero lo autoriza el Legislativo. Y le han ido reduciendo y le han ido metiendo a cosas que parece que contrarrestan la inseguridad, pero me parece que más bien son para hacer obras o acciones de relumbrón, que parezca que estamos haciendo, aunque los resultados sean prácticamente nulos. Pues mira, yo creo que las estadísticas hablan por sí solas, ¿verdad? Si se estuviera dedicando a la seguridad del recurso, si estuviera capacitando, si estuvieran generando las instalaciones adecuadas con toda la tecnología, laboratorios, etcétera, que se requiere para una investigación. Acuérdate que hoy por hoy ya no es nuevo sistema de justicia penal, ya es viejito. Desde el 2018, que fue cuando ya se cambió a nivel nacional. Chihuahua fue el primer estado que lo tuvo, precisamente desde... Con Reyes Baeza, nos tocó, ¿no? Reyes Baeza como gobernador. Baeza como gobernador fue el primer estado que modificó el sistema penal, que es un sistema garantista. Pero garantista no significa que los malos se vayan para afuera. Lo que pasa es que hay algunos ajustes que se tienen que hacer en la ley y se lo tienen que hacer los diputados, ¿verdad? Claro. Hay muchas lagunas ahí de lo que se aprovechan los abogados. ¿Por qué garantista? Me voy a meter un poquito ahí en el tema. Creo que es válido comentarlo. Porque yo creo que la mayoría de la gente es gente buena. Es un pequeño porcentaje, hace mucho daño, pero es un pequeño porcentaje la gente que está al margen de la ley. Entonces se necesita un sistema garantista para que, vamos a suponer que tú o yo atropellas a una persona, pues se prueba que no fue por una imprudencia no de fue la con persona, lo que sea, no fue con dolo. Pues no tienes por qué irte a la cárcel en el número de tiempo, años inclusive. Entonces, por eso es un sistema garantista. Pero eso no significa que los chicos malos o la gente que delinque no vaya a parar a las diferentes formas de aplicar la ley, que puede ser reparación del daño, que puede ser lo que tiene que ver trabajo comunitario, que puede ser inclusive lo que es la prisión, ¿verdad? El estar confinado por un cierto número según el delito. Correcto. Pero yo creo, voy a meterme poquito a esa parte y luego te quiero hacer un comentario. En esa parte, cuando un delincuente cae a algún centro de rehabilitación, que de rehabilitación no tiene nada, ni de readaptación social, ni nada de eso, o sea, a una cárcel, a un penal, nos cuesta al ciudadano. O sea, si ya no... es decir, a mí me llega alguien y me roba mi carro, me roba mi casa, no sé, me robó $1,000,000 de pesos. Le dan una sentencia de 10 años, vamos a decirlo así, que me haya ido bien, que haya sido yo ese 1% que tuvo un desenlace feliz en todo el proceso, y llega a la cárcel y resulta que con lo que yo sigo produciendo, sigo manteniendo a ese tipo adentro de la cárcel. O sea, el sistema, ahora sí que penal, está muy mal. Entras a un tema difícil. La gente que está ahí, aunque sea el delincuente más peligroso, es un ser humano. Y ahí está derechos humanos que pues, defiende esos puntos, ¿verdad? Pero fíjate que nos falta modificar lo que viene siendo los centros de detención, porque no son de readaptación. Les falta mucho para una readaptación. Tiene que modificarse todo eso. Desgraciadamente, pues todos los que están adentro, que ya fueron declarados culpables, no tienen derecho a votar. Y pues, acuérdense cómo son los políticos, antes de los votos, ¿no? Donde no hay votos. Claro. Pero son seres humanos, ¿eh? Son seres humanos que tienen derechos y que tienen, el Estado mexicano tiene la obligación de una readaptación, por lo menos eso dice en blanco y negro.
Entonces esos centros deberían de tener un sistema, para empezar, las condiciones. Las condiciones están para la arrastre. Una prisión, vamos a decir, que tiene capacidad para 1,000 personas internas, hay 2,000 o 3,000. ¿Cómo le hacen? Pues no sé. Pero desde ahí está mal. Entonces, ¿cómo se van a readaptar con una circunstancia de convivencia no adecuada como personas? No hay condiciones de readaptación. ¿Verdad? Pueden haber sido criminales. Pero bueno, no hay una forma. Pero la mayoría que están ahí no son malos. Es gente que está por circunstancias, cometieron un error, robaron, los metieron a la cárcel o diferentes circunstancias, hasta problemas familiares, etcétera. Un choque, a mí me tocó un conocido que cayó por un accidente automovilístico, un choque en el que el citatorio para acudir a la instancia de vialidad en aquel entonces no fue porque nunca se lo presentaron. Y un día andando circulando lo detuvieron, lo metieron a la cárcel y era un señor de bien, de familia, con su negocio y perdió todo. Por eso el nuevo sistema de justicia, que es garantista. Ahí me estás dando la razón. Respuesta. Sí, claro. Y regresando a la parte de los penales, bueno, no tienen los recursos suficientes, no tienen las instalaciones adecuadas, no tienen programas de readaptación adecuados, no tienen servicios médicos adecuados. Entonces, pues, ¿cuándo se van a readaptar? Fíjate, me tocó viajar a Islas Marías hace poquito. Estuve por allá en Islas Marías, ahora que ya se declaró un centro turístico. Okay. Pero bueno, todavía están las instalaciones. Da contexto, Nacho. La gente actual, para muchos, no tienen la historia de lo que sucedía ahí en las Islas Marías hace algunos años. Mira, Islas Marías tiene varias etapas. Desde la etapa donde mandaban ahí hasta presos políticos, por sacarlos del continente, ahora sí, que se vayan a una isla, hasta ahora en tiempos de Calderón, que se construyó una serie de módulos de alta seguridad, similares a los Estados Unidos, claro, el territorio mexicano. Región 4. Región 4. Pero tú puedes ver, fuera de esa parte, lo que tenía que ver, hay familias que se iban a vivir ahí. Por buen comportamiento les permitían que se fuera a vivir su familia, ahí tenían a sus hijos, había escuela, había iglesia y todo. Vivían sin poder salir en una comunidad, tenían trabajos de agricultura, trabajos hasta de mantenimiento, etcétera. Pero fíjate qué diferente, platicando con gente que le tocó, no las épocas antiguas, sino las épocas más recientes, pues estuvieron muy contentos. Porque sí sabían que estaban pagando una culpa. Pero esa gente que ha salido de ahí, me ha tocado verlos, es gente productiva ahorita. Tienen empresas o tienen negocios de restaurantes, de taxis, etcétera. No me ha tocado verlos a todos, claro. Pero los que he conocido a través de ¿Hay algún dato estadístico de esto? No lo tengo, fíjate. Realmente sería bueno investigarlo, Sería bueno, interesante investigarlo. Pero si te fijas aquí el contraste de tener a alguien confinado en una celda de 4x4. En hacinamiento. En hacinamiento, sin condiciones adecuadas, pues lo vas a hacer más violento. A la hora que sale, pues vas a salir enojado con la sociedad. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Cambiar las leyes. Y también, ¿qué se tiene que hacer? Se tienen que hacer penales productivos. Penales productivos donde enseguida del penal existan naves industriales donde empresas grandes o medianas o pequeñas puedan hacer procesos de fabricación o de manufactura, etcétera, donde el penal pueda decir quiénes son aptos para pasar la bardita por un túnel o como tú la quieras ver y ponerse a trabajar. Tienen que modificarse algunas leyes, porque para darles trabajo a una empresa pues tienen que tener seguridad social y algunas otras cosas. Qué bueno que pudieran cambiar eso y que tuvieran seguridad social. Tal vez ellos no vayan a ir al seguro social, pero tienen familia, tienen esposa, hijos que pueden ser beneficiados de un seguro social que la empresa tendrá que pagar. Pero para eso tienen que ponerse de acuerdo nuestros diputados y yo creo vivir un poquito experiencias para poder darse cuenta de lo que hay ahí, ¿no? Conocer de lo que está pasando, porque desde lejos no se dan cuenta. Pero hacer penales productivos puede generar que esa persona, a pesar de que esté muchos años en una empresa, a la hora que sale, tiene un trabajo garantizado allá afuera. Exacto. Y en ese inter, el sueldo que le estén pagando puede particionarse. Una para la familia que está afuera y otra para su manutención, dentro, como tú dices. Exacto. Que no nos cueste a los ciudadanos
el tener gente recluida. Yo creo, sin saber exactamente, pero yo creo que un alto porcentaje, el 80% de las personas que están ahí, pudieran ser gente que pudiera estar trabajando en estas naves industriales, generando bienestar, generando seguridad social y generando un ingreso, pues para su familia y para manutención. Sí, fíjate, desde dentro. Voluntad política. Exacto. Pero fíjate, desde dentro, Nacho, empieza a haber ya un cambio y se vuelve productivo ese individuo. Claro. Entonces, y se siente útil y a la hora que sale de ahí, pues ya tiene el trabajo garantizado. Oye, pues ya les costó capacitarlo, pues sí. Véngase para acá afuera le seguimos. Sí, no, y sobre todo, imagínate, dejaría de ser ese infierno de pasar tantas horas y días estando hacinado y sin tener realmente Puros actividades. malos pensamientos. Exacto, estás Puros de malos ocioso. pensamientos. En cambio, de la otra manera, se matan muchos pájaros de un tiro. Pero aquí, Nacho, me parece que tiene mucho que ver. Hablas tú de la voluntad política. Tú eres empresario, a mí me ha tocado trabajar con muchos empresarios, gente de negocios. Yo creo que ninguno, ni tú, ni la gente con la que yo he trabajado, aceptarían a un empleado que diera los resultados que el gobierno da. Es decir, si solamente de un universo de 100 delitos se denuncian el 15, y de ese 15 solamente llega a judicializarse y a llegar a una sentencia final el 1%, estamos hablando de que los resultados no son para nada buenos. Y si habláramos de productividad y habláramos de datos, yo creo que tú despedirías a un empleado así porque no está funcionando, porque no te está dando los números. Y cualquier empresario, cualquier persona, incluso hasta una señora de casa, ¿no? Si contratas a alguien que te ayude con las labores domésticas y no le dices, vamos a trapear y no trapeó, pues no te está dando los resultados que quieres o que necesites, por lo cual estás pagando. Y en ese caso los ciudadanos estamos pagando para que la chamba salga, para que se haga el trabajo de manera adecuada y que den resultados, pero los resultados están, aunque nos digan que hay otros datos, los datos están de ellos mismos del gobierno están muy mal. Y quiero que nos vayamos enfocando precisamente a las estadísticas que traes, a lo que te pedí. Pero platícame tú como empresario, ¿cómo la ves ese tipo de resultados que nos ofrece el gobierno? Mira, yo creo que no nos merecemos ese tipo de resultados, porque algo que está en la Constitución muy claro es que el Estado es el que debe protegernos nuestros bienes y nuestras personas, y no está sucediendo así. Estamos siendo víctimas de los delitos o estamos siendo víctimas del temor de lo que nos puede pasar. ¿Por qué cada vez tenemos más sistemas de seguridad en las casas? Cámaras de vigilancia, alarmas, etcétera. Hasta más perros. Chapas, rejas. ¿Tú crees que es justo que tengamos que vivir encarcelados en nuestras propias casas? Sí, es bien irónico eso. Cuando el Estado mexicano, en conjunto, el Estado mexicano, estábamos hablando de los 3 poderes y de los 3 niveles, no están dando el resultado para lo que los tenemos contratados, y uno de los principales es la seguridad, fuera de los servicios y otro tipo de cosas. Pero yo creo que lo más importante es la seguridad, y pues nos están quedando a ver mucho. Sí. Pero pregúntame las obras de relumbrón, es así, tienen presupuesto, es así se les busca. La comunicación social, sobre todo, ¿no? Social, etcétera, ¿verdad? Nacho, ¿qué traemos aquí? Quiero que platiquemos de los datos. Traemos datos del año pasado, del 2023, y creo que lo que vamos de esta administración federal, ¿sí traemos también algo de esto? Mira, sí. Para ve dándonos idea de esto, porfa. 6 delitos 6 y 2 más que pues han mantenido observancia, vamos a decir así. Fíjate, lo que de enero a diciembre del 23, las denuncias presentadas ante los ministerios públicos estatales, es del fuero común, en homicidio, estamos hablando de que fueron 25.271 denuncias ante los ministerios en homicidio. Lo que tiene que ver con secuestro fueron 456. Hay que decirlo claro, cuando alguien es secuestrado, lo primero que le dicen es no le hables a la autoridad. Entonces ahí yo creo que es mínimo lo que sí está siendo representado aquí en secuestros.
Pero bueno, pues son los números que se tienen del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que mandan las fiscalías de los estados y esa es en la que nos estamos basando. Un paréntesis, Nacho, para resumirlo. Estos datos que tú nos estás dando, estas estadísticas, son las que el gobierno Oficiales. tiene. O sea, son las versiones oficiales, no es algo que se está haciendo por un golpeteo político, que quede bien claro. Que quede bien claro. Claro, esto sale de la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí lo puede consultar cualquier ciudadano, puede ver los números, inclusive están desde el 2015, que fue cuando se hizo una reforma, claros, pueden consultar todos los años hasta el 2015. Y te decía, por ejemplo, otro delito, bueno, que de los que hemos observado es el robo a casa habitación. Ahí las denuncias fueron 54,616 denuncias. En el robo de vehículo, 94,903 denuncias. En lo que es robo a negocios, 77,646. Y lo que tiene que ver con extorsiones, que también te puedo decir que esas son muy pocas las que se denuncian, estás hablando de 10,333. Extorsiones hay de todo tipo, internet, físicas, presenciales, etc. Y mucha gente no las denuncia precisamente por el temor de lo que le infligen los delincuentes, de no le hables a la autoridad o te va a ir mal. Entonces, ahí observé unos datos también, Nacho, por ejemplo, robo de vehículos y robo a negocios, que esos me parece que son los que están más altos en denuncias. Y creo que ahí están incentivados porque para que pueda hacerte válido el seguro, tienes que presentar una denuncia. Creo que por eso sí se denuncia. Por eso se denuncia mucho, precisamente, qué bueno que lo señalas. El robo a vehículo, en su mayoría, sí es denunciado porque sin esa denuncia no puedes ir al seguro a reclamar lo que te corresponde. Entonces, a eso sí tiene que ser mucho más exacto. Pues los vehículos asegurados, que ese es otro cantar. A pesar de que la ley dice que todos debemos contar con un seguro a terceros, por lo menos, no se tiene. Y ahí te puedes ir a las estadísticas de vialidad, a ver cuántas infracciones hay por no seguro. Pero mira, en total, el total de denuncias, el total de todo el universo, desde las más chicas hasta las más grandes, que es un catálogo grande, estás hablando de que se presentaron durante el 23, de enero a diciembre del 23, 2,173,220 denuncias de todo tipo. Si vemos la estadística en ese mismo sentido del 2022, de todo el 2022, fueron 2,141,951, o sea que ha habido un incremento del 22 al 23 y si nos vamos para atrás también hay incremento del 21 al 22. Entonces podemos ver que año con año, con excepción del 2020 que nada más se presentaron 1,841,188 denuncias. Pero ahí está el tema de la pandemia, ¿no? También que... hay varios factores. A ver. Hay varios factores, efectivamente, pues la pandemia, negocios cerrados, pues a quien asaltan. Empezó a haber un número de extorsiones cambió de un robo físico a un negocio a un robo vía internet. Ok. También el crimen se adaptó. Se adaptaron. Y empezó a haber una serie de robo de identidad, de que llamaban te robaban el WhatsApp. Y empezaron a hablarle a toda esa gente del WhatsApp diciendo, préstame dinero, yo te pago, ahorita mi chequera no funciona o cualquier cosa. Sí. Y en ese sentido, pocas son las denuncias que se dieron. Pero dices, ching, ya, pues pagué los 5,000, 10,000, 15,000 pesos. ¿A quién le reclamo? ¿Y con qué pruebas voy? Todo esto es lo que se considera delitos cibernéticos. Delitos cibernéticos. Toda esa parte también tiene una baja tasa de denuncia. El delito cibernético ha aumentado. Ha aumentado porque se acostumbraron a la pandemia y sí, pues está menos riesgoso y más práctico, ¿no? Claro. Es que el crimen se adapta. Se adapta. Sí. Por eso es importante el llevar ese sentimiento ciudadano a los consejos, a los diferentes consejos, para que la autoridad no nada más vea su punto de vista, que lo puede hacer con de muy buena fe, etcétera, pero sin escuchar al ciudadano de calle, de a pie, como tú y yo, de que estamos siendo víctimas, que es la familia, nuestro entorno,
colonia, etcétera, de que está siendo víctima. Ok. Entonces, en resumidas cuentas de esto que nos acabas de hablar, tenemos desde siempre que cada año va increciendo el número Las de denuncias, solamente en el 2020 hay una reducción. A pesar de las pocas denuncias, es que esta cifra que te manejo de 2.173.000 denuncias de todo tipo, esas hay que multiplicarlas por un 80-85%, y esa es la realidad de los delitos que se cometen. Debiéramos estar hablando de cerca de 11 millones por ahí, ¿no? Con estos números y en ese estimado que se tiene de un 80% que no se denuncia, ¿sí? Si no es que más. Okay. ¿Por qué se saca ese estimado? ¿Dónde sale? Bueno, pues del INEGI. Del INEGI, de percepción de las que hace el INEGI. Correcto. Que a algunos les genera un poquito de... Bueno, pues claro. Y oye, ¿y el INEGI no ha estado también ahí en duda o en riesgo? Ándale, riesgo, esa es la palabra. En riesgo estuvo. Sí, también. Esta administración. Lo que pasa es que el INEGI, el Consejo del INEGI está conformado también por instancias del sector empresarial, de la sociedad civil, y nos dejaron. Ok, se tuvo que hacer frente ahí. Y la verdad es una instancia que, gracias a Dios, tenemos un INEGI que nos da estadísticas de mucho tipo, y con una precisión y una claridad y una transparencia. Fíjate que qué extraño que, hablando ahorita que se me vienen a la mente, tanto el INEGI como el Instituto Nacional Electoral, son dos entidades que su figura y su funcionalidad ha sido digna de seguirse por otros países. O sea, lo toman como ejemplo para otros países que tienen carencias en estos dos rubros. Y nos funcionan en México estos dos institutos, pero han sido los que han estado en riesgo porque al gobierno, pues obviamente te ponen ahí limoncito en la llaga, ¿no? El limoncito en la llaga, en la herida abierta, y pues le ha de arder bien duro al gobierno. Y no estoy hablando de un color, ¿no? De cualquier color le duele. De todos, a fin de cuentas, gobierno, pero vuelvo a lo mismo. Pues son derechos que tenemos como ciudadanos que están plasmados en la Constitución, que debe de proporcionarlo el gobierno, porque para eso les pagamos. Son nuestros empleados. Y no lo entienden así, y tienen que generar resultados. Y muchos no los hacen. Hay que decirlo claro, hay gente muy comprometida dentro de la función pública que me quito el sombrero. Claro, pero es el menos, es lo menor. Eso, la menor cantidad. Menor. Porque todo se maneja de manera político-partidista y no político-social. Exacto. Correcto. ¿Qué otros datos traes, Nacho? A ver, Fíjate, eso hablamos de denuncias hasta ahorita. Sí. Te voy a dar dos datos más que desde la pandemia se han incrementado, que es el dato de lo que es violencia familiar. En violencia familiar estamos hablando de que hay denuncias presentadas ante las fiscalías de los estados que son 284.148 en el 2023. Y si vemos ese mismo número en el 2022, estás hablando de 270.000 denuncias en números redondos, que ya tuvieron un incremento de alrededor de 14.000 denuncias más, y desde la pandemia, por el aislamiento de todos en casa, pues se venían problemas. Sí, ahí hubo muchos casos que me di cuenta por gente de las escuelas en donde yo trabajo y que pues muchas familias que están acostumbrados, y pues tengo que decir que el papá tenía su movida por fuera y la mamá tenía su movida por fuera, pues les tocó vivir juntos y no ver a la movida y se incrementaron los problemas. Una cuestión, el estar en ese confinamiento, como decir, una prisión, ¿sí?, por el temor de salir o la inactividad que se dio, pues genera fricciones. Si tú te la pasas con una persona 24 horas, te va a generar una fricción porque estornudó, porque te volvió a ver mal según tú, etc. Entonces, no nada más pues aparte, sino tiene que ver muchos factores dentro de una convivencia bajo el mismo techo. Bajo el mismo techo y sobre todo muchas horas, ¿verdad? Muchos días. En este rubro de violencia familiar, Nacho, ¿desde qué acciones ya son consideradas delito? Así violentas. Depende del estado, fíjate. Ajá.
Varía entonces de Varía. en cada entidad Hay federativa. dentro de los catálogos, vamos a decir, son 5 situaciones. Hay unos estados que con 2 ya es una violencia familiar, hay otros que necesitan los 5, hay otros que necesitan los 3. Entonces, ahí es una variación. Es del fuero común, las leyes estatales son las que marcan cuáles son los parámetros para que se diga que hay una violencia familiar. De Chihuahua, ¿te lo sabes? ¿Qué Fíjate se que puede no los considerar? tengo muy claros ahorita los de Ah, Chihuahua. bueno, para ver si también en otra plática los podemos investigar. Y esto es para que si yo estoy siendo víctima de violencia familiar, a lo mejor no ¿Te vas me a ir doy a quejar? cuenta. Sí, sabes que tengo que hablar de la esposa, nomás que está produciendo, no puedo decir. Está escuchando con los audífonos lo que estamos diciendo. No podemos decir, Nacho. Y déjame comentarte otro delito que hemos estado monitoreando a partir de unos cuantos años para acá, lo que es el narcomenudeo. Ok. Que hay 90,088 denuncias durante el 2023. En el 2022 fueron 86,000 en números redondos. Es algo que ¿qué tanta gente va a denunciar narcomenudeo? Muy poca No, por el pues temor. prácticamente no. Sí, porque sigues estando en ese lugar, en ese entorno, está muy Es complicado. en ese entorno donde terminas o en un homicidio o terminan contigo, ¿verdad? Por ir a denunciar. O bien pasas a la parte de personas desaparecidas, que ese es otro tema interesante. Sí. Aquí hablamos de que, fíjate, déjame, te doy otra estadística para poder contextualizar. Claro. El número de víctimas, estas son denuncias las que hemos mencionado, denuncias. En un homicidio, en una carpeta de investigación, puede haber varias víctimas, varias personas que pidieron la vida, pero como fueron el mismo hecho, es una sola carpeta. Ok. Entonces, estas son carpetas, todas estas son carpetas. Y hablábamos, te repito, durante el año 25,271 carpetas. Pero esas 25,000 carpetas, estás hablando de 33,000 víctimas. Ok. O sea, son más las víctimas que las carpetas. Que están en categoría de que desaparecidos. No. Personas que perdieron la vida, está el cuerpo y Ah, ok, que sí pasó se encontró por el el cuerpo. CEMEFO y todo lo que pues, se requiere por ley. Ok. Personas que están identificado el cuerpo. Ujú. ¿Ok? Arriba, y es un promedio que se ha tenido, mira, en el 19 fueron 34,000 víctimas, personas que dejaron de respirar, como digo yo. En el 2020 estamos hablando de 34,563. En el 2021, 33,350. En el 22, 30,000, pandemia, 30,968. Y ahorita terminamos con arriba de 33,000 en este año. 23. Lo que te da un total, que en lo que va del sexenio, en este sexenio, estás hablando del 1 de diciembre al 31 del 1 de diciembre al 18, Del 18, correcto. hasta el 31 del 23, estás hablando de 166,000 gentes que perdieron la vida, que están los cuerpos, más aquellas que están desaparecidas, que como no hay un cuerpo, no las puedes incluir aquí, pero se hablaba, por ahí corrieron a la persona que se encargó de la parte de investigar cuántos desaparecidos había, creo que se hablaba de 115,000 personas desaparecidas. Otro buen tanto. Es otro buen tanto. Entonces, quítale unos 15 que se anden desaparecidos por alguna circunstancia. Pero vamos a ponerle 100,000. Súmaselo a esto. Vamos a terminar este sexenio con 300,000 personas, cerca de 200,000 con cadáver, y de las que se denunciaron, como 100,000, que no se sabe si están en fosas comunes o qué pasó. Que ahí también hay una omisión en denuncias de personas desaparecidas. Tú puedes ver el periódico, se busca fulano de tal que está desaparecido desde tal fecha. Algunos se encuentran, algunos no se encuentran. O se encuentran en fosas clandestinas. Sí. Pero también hay, si tú platicas con gente de algunos territorios de la República Mexicana, que se desapareció el familiar, pues ya sabemos que se desapareció. Ir a denunciar pone su vida de su familia en riesgo. Sí. Porque estás diciendo que algo está pasando ahí.
de algún grupo que puede estar operando en la región. Sí. Oye, y luego dentro de estos desaparecidos hay unos que definitivamente jamás se va a saber porque o no se encontró su cuerpo o ya ves que han usado ciertas acciones para desintegrar o pulverizar. Sí, por ahí tenemos el caso del pozolero que ya dejó de existir hace muchos años. Ok, no lo recuerdo ahorita, pero sé que ha habido gente que ha hecho prácticas con productos químicos, con incinerando, gente que descuartiza y esparce, o sea, prácticas que sean dignas para documentar. El famoso caso que muy conocido de los 43 de Ayotzinapa. Ándale, por ejemplo, ese caso. Y que no tenemos la evidencia clara todavía, no hay nada. Aunque nos han prometido durante mucho tiempo, y digo nos han prometido en solidaridad con las familias de estos chavos, ¿eh? Sí, claro. Que yo no estoy diciendo que sean, aclaro, yo no me pongo a juzgar su vida de cada quien, porque ha habido gente que ha dicho, es que traían negocios, no me importa eso. No, nada justifica que los hayan desaparecido. No hay una claridad de por qué sucedió lo que sucedió, ni dónde están los cuerpos de los estudiantes. Es una realidad. Y ahí en ese tema, Nacho, vamos a hablar de estos 43 desaparecidos. ¿Qué te ha parecido a ti la sensibilidad o insensibilidad de la autoridad? No nomás para no resolverlo, sino para cómo aborda el tema con la ligereza que lo hace. ¿Qué te parece? Pues porque, como se dice, desgraciadamente, no son familiares de uno. Entonces se ve como algo extraño, ajeno, le han dado vueltas, justificaciones, pero no hay una claridad. Siguen siendo un número. Y sin duda fue algo que pasó en un lugar, no es un hecho aislado allá en la sierra que nadie supo, nadie sabrá. Es un hecho que pasó en una comunidad, en una población, con muchos factores que iban en un camión, según lo que hemos visto en los medios de comunicación, que fueron atacados, que llegaron algunos policías, que el ejército, que la marina, o sea, muchas versiones. Muchas versiones, pero no hay una claridad, cuando sí se debería declarar. Pero desgraciadamente muchos crímenes pues no se aclaran o hay chivos expiatorios. Sí, que ese es otro tema, ¿no? De nuestro sistema de justicia, de que a veces el que está detenido o el que está pagando una pena no es el que debería estar, es el que me ayudó a hacer que no se vieran tan malas estadísticas. Sí, y ahí es donde falta la ética y el profesionalismo que se requiere, ¿verdad? El compromiso de la autoridad, de la persona que estamos contratando para que esté ocupando un puesto de cualquiera que sea y trabaje con profesionalismo, con ética, con valores, con honestidad, con transparencia. Ok. Una pregunta así muy determinante, Nacho. ¿Sí es este el sexenio en que ha habido más homicidios? De acuerdo a los números, a las estadísticas oficiales del secretariado. Sí. Es decir, estos son los datos del presidente. Estos son los datos que debe usar el presidente o que use el presidente, pero aquí están de una forma muy clara y transparente. Ok. Entonces, cuando él ha sido exhibido, porque esa es la palabra, por algunos reporteros, iba a decir no chayoteros, pero bueno, que a lo mejor no tienen algún interés más que sacar la verdad. La transparencia. La transparencia. Y cuando lo exhiben y que dicen, no, es que tú lo estás viendo al revés, es que mira, hay que ver los que todavía no se mueren. O sea, trata de mostrar la estadística de una manera en que no se vea tan feo, pero son los datos de ellos, o sea, como gobierno, no son de otra distancia. Yo invito a los ciudadanos a que entren a la página del Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y ahí pueden ver desde el 2015, que fue cuando se hizo una modificación para que esos números aparecieran, porque antes, para conseguirlos, te puedo decir, cuando nosotros hacíamos el semáforo aquí en Chihuahua, teníamos que solicitarlos por transparencia y nos la reborujaban de una forma y de otra. Nada más que pues un buen abogado que teníamos por ahí, Aldo Castro, ya sabía de dónde picarle para que nos mandaran la información. Okay. Y por eso sí fuimos incómodos, porque si cada bimestre o cada trimestre estamos exhibiendo las estadísticas que ellos mismos nos dan, que tienen reservadas, pero que por transparencia las podíamos sacar,
pues era bastante incómodo sacar una forma muy transparente de ver las cosas. Pero afortunadamente en el 2015 se hizo una modificación donde todos estos números ahí están y se puede ver y consultar y analizar y yo creo que participar los ciudadanos con información oficial y ver su criterio. Yo aquí lo que tú me haces es una pregunta de acuerdo a las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En esta administración, en estos 5 años que van de administración y con el que falta, y ahorita ya rebasó a los sexenios anteriores. Y eso no quiere decir que tal vez los otros ocultaron algo y no están en las estadísticas. Pero también te digo, las estadísticas son las que mandan los gobiernos de los estados, no las genera la federación. Okay. Y si tú ves ahí en la página, en letras chiquitas, como viene abajo, viene un texto. Esta información es responsabilidad de las fiscalías de los estados, que son las que la generan y la mandan para acá. Ahí está el texto. Y es una lavadita de manos, aunque sea... Entonces lo federal. Pero lo que no hay lavadita de manos es el recurso que no están bajando de la federación a los estados y municipios. Correcto. Es así para que veas. Como te digo, es importante ver mejores prácticas de otros países que tienen mucho más control o mucho más seguridad, que los ciudadanos tienen mucho más seguridad en sus poblaciones, sus estados o provincias, según donde se pueda ver en el mundo, pero también el porcentaje del Producto Interno Bruto que le dedican a la seguridad, pues es mucho mayor. Y que va directo a dar un resultado, no nomás a dar el relumbrón. Es que tú puedes ver ahí cómo están las estadísticas de seguridad. Correcto. Nacho, y no quiere decir que no te dan otros problemas. ¿Sí? No, no, pero sí. Bueno. Ajá. Pero no porque otros tengan otros problemas, nosotros nos vamos a justificar y decir, bueno, pues a nosotros nos tocó la seguridad y a ellos les tocó otro problema, no tecnología, no sé. ¿Hay algún otro dato que nos quieras aportar en esta plática? Yo creo que son datos que yo invitaría a los ciudadanos a que los vean por sí mismos, a que le dediquen un poquito de tiempo para poder, que estén conscientes del problema que tenemos de la seguridad o de la inseguridad que estamos viviendo. Insisto, la no denuncia, insisto, los recursos que se requieren para fortalecer a nuestras policías municipales, estatales, nuestros ministerios públicos que están en unas condiciones, muchos de ellos que dan tristeza y lástima, sueldos, capacitaciones, Sí. Inyectarle más recursos también al Poder Judicial. Creo que es importante el inyectarle recursos al Poder Judicial, pero también necesita de tecnología y necesita de personal capacitado. Ya un llamado a los legisladores a que se pongan las pilas. Son los representantes ciudadanos en las cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado, y que no están haciendo su chamba en materia de seguridad a fondo. Sí, algunos se levantan y gritan y critican, pero en el grueso, desgraciadamente, en lo que tiene que ver con los 500 legisladores y los 128 senadores que tenemos, pues necesitan ponerle atención al tema de seguridad. Correcto. En lo que les corresponde a ellos, que tiene que ver la asignación de recursos, porque tiene el Ejecutivo puede mandar un presupuesto y ellos pueden cambiarlo. Okay. Y lo que tiene que ver con yo digo que las leyes tienen que ir evolucionando en base a las circunstancias que tenemos los ciudadanos o de lo que estamos siendo víctimas los ciudadanos. Entonces hay que irlas adecuando. Correcto. Para terminar, Nacho, hay una pregunta que quisiera hacerte. Me parece que de manera así general ha habido estrategias a nivel federal respecto al tema de la seguridad. Una de ellas ha sido, me hago de la vista gorda, te doy chance de actuar, hacemos convenios. Ha habido otro tipo de políticas en donde el gobierno se involucra plenamente y se vincula con acciones ilícitas. Ha habido otra política que fue precisamente la de Calderón, guerra frontal, y ahora tenemos una política de abrazos y no balazos. ¿Alguna de ellas, desde tu óptica, ha funcionado aunque sea de manera mediana? Mira, yo creo que de alguna manera las anteriores
Creo que la que está ahorita, te lo digo con honestidad, abrazos no balazos, no funciona. Pues ¿cómo le vas a dar abrazos al que está haciendo, vendiendo drogas sintéticas, que está generando muchas muertes, etcétera? Que inclusive en muchas comunidades se tienen que organizar para defenderse entre ellos, para que no entren los grupos antagónicos a perjudicar las comunidades. Ahí están los números. Y la política de abrazos no balazos no está funcionando. Por muchas razones. Recursos, voluntad política, coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, etcétera. Correcto. Pero sí creo que no hemos tenido la política más adecuada porque siempre hay intereses atrás. Ok. Y no quiere decir que otros países no estén peor que México, pero yo como ciudadano quiero que mi país esté mucho mejor que todos los demás, ¿o tú qué quieres? Sí, no, pues claro, como nos decían nuestras mamás, a mí no me importa tu amiguito lo que ande haciendo, no me importa lo que haga la vecina, me importa Claro, lo en la casa, me importa lo que haces tú. Y aquí es lo que nos debe importar, lo que está sucediendo en México, porque aquí vivimos en nuestro país. Exactamente. Entonces, creo que se necesitan políticas serias, se necesitan recursos, se necesitan políticas serias, se necesitan modificaciones legislativas y se necesita honestidad. Querer realmente con inteligencia. No es hacer una guerra nada más, sino con inteligencia. Porque inteligencia significa muchas otras estrategias sin tal vez no irte a enfrentar a balazos, por decir. Okay. Pero siempre habrá inteligencias porque pues hay internamiento de armas, hay recursos que van y vienen. ¿Dónde están esos? Abajo del colchón. Ha faltado estrategia entonces. Sin duda. Okay. Una verdadera estrategia de poder y querer disminuir el problema de inseguridad que cada vez es más creciente y lo peor, que cada vez más jóvenes están metidos en el consumo de drogas sintéticas que los está llevando a la muerte porque están producidas con cochinada y media que en poco tiempo Sí, se mueren las neuronas. Correcto. Nacho, te agradezco mucho, de verdad que te hayas dado la tarea. Sé que este es un tema que te apasiona, pero también sé que implica estudio, implica meterse, escarbarle para poder, pues ahora sí, enriquecer el conocimiento que nos has brindado. Te lo agradezco mucho y próximamente pues me gustaría que volviéramos a platicar y seguir viendo cómo van los avances en este tema. ¿Te parece? ¿Cómo no? Claro que sí, con mucho gusto. Correcto, Nacho. Muy bien, amigos, pues esto fue un capítulo más de La Mera Neta con Nacho Manjarres Ayub, invitado permanente del Consejo Nacional de Seguridad a nivel federal. Es esa instancia, y pues siempre es un placer escuchar a gente que sabe tanto, que nos comparte y sobre todo que nos reta como ciudadanos mexicanos. Nos vemos en la siguiente. Esto es La Mera Neta. Adiós. La Mera Neta con Roberto Mantilla.